Unidad 4. Técnicas cualitativas de recolección, análisis, interpretación y presentación de datos. Fundamental.su principal objetivo es obtener datos que se conviertan en información, de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos de profundidad, en formas de expresión específicas para cada uno. Como nos dice Sampeiri, 2014, cuando se trata de personas. Los datos de interés son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, vivencias expresadas en el lenguaje de los participantes, ya sean familiares o individuales, grupales o colectivos. Estos datos se recopilan para analizarlos y comprenderlos, respondiendo así a las preguntas de investigación y generando conocimiento. Son varios instrumentos que se utilizan para la recolección de datos en el enfoque cualitativo. Dentro de ellos están las entrevistas, los grupos de enfoque y el más importante, el propio investigador. El investigador, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos, él observa. Entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc. 4. 1.2 Entrevistas, estructurada, dirigida y en profundidad. Una entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras, entrevistados. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Estructuradas, se decide qué tipo de información se busca y con base en ello se establece un escenario de entrevista fijo y secuencial. Los entrevistadores siguen el orden marcado y las preguntas están diseñadas para responderse de manera sucinta. Los entrevistados deben limitarse a esta situación preestablecida. Dirigida, el entrevistador realiza las preguntas durante la entrevista de trabajo de manera concisa y a medida que va haciendo las preguntas, va también haciendo anotaciones sobre las respuestas del candidato, que también deben ser de manera concreta. En profundidad, una entrevista en profundidad o no estructurada es una entrevista realizada sin un guión previo. Sigue un patrón de conversación entre grados. En este modo, el papel del entrevistador no es solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o no hacer. En la entrevista en profundidad no hay un escenario predeterminado, sino una serie de temas con preguntas que se le pueden plantear al entrevistado. Entonces, dependiendo de dónde se realice la entrevista, el entrevistador debe explorar diferentes temas trabajados. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Creswell, 2005, indica que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema. 3 a 5 personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de 6 a 10 participantes si las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos. Aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de individuos. 4. 1.4. Observación simple, no regulada y participante. La observación implica adentrarnos en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Veamos las siguientes clasificaciones. Observación participante. El investigador se involucra total o parcialmente con la actividad objeto de investigación. La observación se hace desde el interior del grupo. Pueden intervenir las emociones del investigador. La observación simple, no estructurada, no regulada, no controlada. El investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta. 4. 1.5 Historias de vida y diarios. Como bien nos dice Sampeiri, 2014, la biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, un participante o un personaje histórico, o colectiva, una familia. Un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. 4. 1.6 Notas de campo. Las notas de campo son observaciones puntuales, recogidas la mayoría de las veces de forma inmediata. Son apuntes realizados en el momento de la actuación, soportes para refrescar la memoria acerca de lo que se ha visto o vivido para posteriormente registrar mediante notas o informes más extensos. Notas metodológicas. Son aquellas que especifican asuntos de la colocación del equipo, posición del observador. Acceso al lugar. Forma de registrar la información y decisiones tomadas en el ciclo de indagación.
Notas descriptivas. Son aquellas que describen, congelando un segmento de la realidad, situaciones que, dado el estudio de observación, requieren ser descritas con detalle. Como citas textuales, incidentes críticos, procesos, notas personales, se refiere a las observaciones personales, las reacciones tenidas y asuntos y cosas que hay que recordar. Notas teóricas, se refieren a los enlaces de la teoría con los patrones observados y el análisis de las hipótesis que surgen de la indagación exploradas en otras situaciones. 4.2. Procesamiento, análisis e interpretación de datos. En el proceso cuantitativo, todos los datos se recopilan primero y luego se analizan, mientras que en la investigación cualitativa esto no es así, la recopilación y el análisis se realizan en paralelo en la realidad, ya que cada estudio requirió un esquema específico. 4.2.1. Reducción y categorización de la información. Reducción de datos. Significa que buscamos reducir los datos de nuestra investigación para expresarlos y describirlos de cierta manera conceptual, numérica o gráficamente, de manera que respondan a una estructura sistemática, comprensible para los demás, y por lo tanto significativa. La minimización de datos es un tipo de actividad que se realiza durante la investigación y puede realizarse de diversas formas, conceptual, numérica o gráficamente, según se indique. Pero en la investigación cualitativa se ocupa principalmente de la clasificación y dosificación de los datos. Categorización. La clasificación implica segmentar en elementos o unidades individuales, que son relevantes e importantes desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. La clasificación se realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una unidad de significado en un texto registrado por algún medio, siendo así textual y al mismo tiempo portador del mismo significado. 4.2.2 Clarificar, sintetizar y comparar. Según Monge, 2011. Este proceso consiste en reducir aún más la información recogida en el paso anterior, mediante cualquier recurso que permita mostrar conclusiones acerca de las respuestas que se obtuvieron para cada categoría por el conjunto de los entrevistados. Monge en su texto Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa Guía Didáctica, explica que otra posibilidad más gráfica, y por lo tanto más fácil de comprender, es transferir las respuestas a tablas en que las filas representan las categorías ordenadas y las columnas a los entrevistados, con una columna final para mostrar las conclusiones. En este caso se comparan las respuestas de cada uno de los entrevistados para sacar conclusiones que pueden ser vistas por un lado al lado en la tabla correspondiente. 4.2.3. Programas para análisis cualitativos de datos textuales. Existen otros programas que facilitan la tarea de ingreso, organización y análisis de datos textuales pero que no utilizan procedimientos estadísticos multivariados. Según Monge, 2011, uno de los más conocidos es el programa Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing, el cual es un software para procesamiento de datos cualitativos incluyendo textos, imágenes, sonidos y vídeo. Permite codificar, recuperar, anotar y buscar textos. No tiene unidades textuales mínimas predefinidas. El analista puede codificar de un carácter si lo desea. Acepta texto enriquecido, en formato RTF, con diferentes tipos, tamaños y colores de letras. Por otra parte también menciona el programa Atlas-T Análisis Cualitativo de Datos Textuales. En el caso de Atlas-T, la localización y recuperación de los datos tiene lugar sin problemas, pero dispone de la ventaja añadida de que facilita toda una serie de herramientas para tejer relaciones entre los más variados elementos de datos, para hacer explícitas las interpretaciones y para poder, en determinado momento, llamar a todos los elementos que pueden apoyar tal o cual argumento o conclusión. 4.3. Presentación de resultados. Para poder presentar los resultados obtenidos es necesario tener las siguientes características. Las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vívido, fresco y natural, así como un estilo más personal. El lenguaje no debe ser sexista ni discriminatorio. Las secciones del reporte deben relacionarse entre sí por un hilo conductor. Deben incluirse fragmentos de contenido o testimonio expresados por los participantes de cada categoría y tema emergente. Se recomienda usar ejemplos, anécdotas, metáforas y analogías. Puede redactarse en primera persona y comenzar con una historia costumbrista, un testimonio, una reflexión, una anécdota. Las contradicciones deben especificarse y aclararse. En la interpretación de resultados y la discusión, se revisan los hallazgos más importantes y se incluyen los puntos de vista y las reflexiones de los participantes y del investigador respecto al significado de los datos, los resultados y el estudio en general, además de evidenciar las limitaciones de la investigación y hacer sugerencias para futuras indagaciones. Se deben diferenciar con claridad las narraciones de los participantes, las del investigador y las interpretaciones de este.
El investigador debe ser honesto con la audiencia del estudio respecto a su posición personal, incluyendo en el reporte una breve sección en la que explique su papel y perspectiva respecto al fenómeno y los hechos, además de sus antecedentes, valores, creencias y experiencias que podrían influir en su visión sobre el problema analizado. El análisis, la interpretación y la discusión en el reporte deben incluir las descripciones profundas y completas, así como su significado, del contexto o ambiente, categorías de los participantes, los lugares, objetos, eventos y situaciones, las categorías, los temas y patrones emergentes relacionados con el planteamiento del problema, y sus vínculos, hipótesis y teoría. 4.4. Conclusiones y trabajos futuros. En este apartado se analizan los resultados obtenidos en el apartado anterior realizando conclusiones y se presentan las opciones de trabajo a futuro que permiten darle continuidad a este proyecto.